Hola familia, saludos a todos y a todas. Este día 13 de 40 días de estos devocionales caminando a la cruz, donde estamos permitiendo al Espíritu Santo que haga algo dentro de nuestras vidas. El propósito de este devocional no solo es llenarnos de activismo y de carga, sino detenernos y preguntar al Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas veces estamos acostumbrados que hemos vivido Pascuas y Pascuas o Semanas Santas, ¿verdad? Y acaba Semana Santa y seguimos viviendo errantes, siguiendo sin un cambio y necesitamos que el Espíritu Santo nos ministre, nos cambie ante todo ello. Hoy estaremos hablando sobre la fe. Sabemos por definición, tal vez en la Biblia, qué es fe. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, en la versión NBLA dice así. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es negación de una realidad, es interpretación correcta de la realidad desde Dios. Cuando yo tengo fe, estoy teniendo una interpretación de acuerdo como Dios ve. Y es ahí donde tenemos luchas, es ahí cuando sentimos que ya no cuadran las cosas. ¿Por qué, amada familia? Porque la fe es un proceso, la fe es paulatina, ¿verdad? Dios ocupa la fe para moldear nuestro corazón. Y es ahí donde Dios quiere usar esa fe para los momentos de quebrantamiento. No consiste en cerrar los ojos ante la dificultad, sino abrirlos en una dimensión más profunda. Estoy pasando un momento catastrófico, estoy atravesando esto y tengo fe que Dios lo va a solucionar. Sí, pero también recordemos que dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y nos han enseñado, confía, ten fe. Y sí, pero en los momentos difíciles, ¿cómo aplicar esta fe? ¿Verdad? La fidelidad del Señor obrando aun cuando no percibimos ese movimiento visible. Las Escrituras no presentan la fe como un esfuerzo psicológico, sino como una confianza relacional. Creer no es producir seguridad interna por fuerza propia, como hoy en día un mantra, decretar, tengo fe, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar, Dios me va a sanar. Cuando alguien está enfermo, nunca falta el hermano religioso que dice, ten fe, Dios te va a sanar. ¿Tú crees que esa persona que está pasando esa enfermedad, ese proceso, no tiene fe? Claro que tiene fe y más que tiene más fe hasta que tú y yo, el que está pasando momentos difíciles. Pero fe no es hacer caso ajeno a ello. Fe es centrarnos en Cristo Jesús y depositar todo en Él. Y mientras también yo me ocupo. La fe cristiana no es fundamental en posibilidades, sino en promesas. Te lo vuelvo a leer. La fe cristiana no es fundamentada, perdón, en probabilidades, sino en promesas. Nuestra fe no es una posibilidad, un 50-50, o la moneda está en el aire y a ver qué pasa. No sé si usted ha vivido ello. Tengo fe, pero no sé qué va a pasar. Cuando tú estás anclado en las promesas de Cristo Jesús, cuando tú vas a la palabra de Dios, por eso insistimos, ¿verdad? Tanto en la iglesia y tuvimos este reto y seguimos, y algunos seguimos, ¿verdad? Que tal vez nos atrasamos en la lectura por 30 días leer toda la Biblia. Y usted dijera, pero ¿por qué si hay 300? Es un hábito. Y esto nos lleva a desarrollar fe y a creer en las promesas y leer las promesas. Cuando alguien no lee la Biblia, no va a tener fe para creer en las promesas. Tengo fe que en su debido tiempo yo lo voy a recibir. Y es ahí donde batallamos. Muchas veces reducimos la fe a resultados. Y es ahí también donde fallamos. Si ocurre lo que esperamos, creemos que tuvimos fe.
Si no ocurre, pensamos que fallamos. Cuando muchas veces no recibes el milagro, cuando muchas veces no está la solución como tú esperabas y no falta alguien que te diga, te faltó más fe para orar para que esa persona fuera sanada. No oraste con suficiente fe. Hey, tranquilo. Recordemos que también entramos en la voluntad de Cristo Jesús. Orar no es sinónimo de cambiar el guión de Jesús. Orar no es decirle, Jesús, hoy cámbiame, no. Orar no es cambiarle de decisión a Jesús. Orar es someterme a su voluntad por medio de la fe. Eso es. Pero la fe bíblica no es manipulación espiritual. No obliga a Dios a actuar según nuestro deseo. No forma para permanecer firmes en su voluntad. La fe no controla a Dios, nos transforma a nosotros. Cuando Dios quiere dentro de nosotros, familia, trabajar en fe, va a provocar un cambio en nosotros. El tema es cuando nosotros nos salimos de ese proceso de la fe. Cuando nos salimos del proceso de la fe y sentimos que ya no podemos más y rehusamos y huimos ante todo ello. Y un ejemplo claro de la fe es Abraham. Abraham creyó antes de ver y está en Romanos capítulo 4, verso 20 al 21. No porque ignorara su imposibilidad, sino porque conocía que Dios promete. Dios promete. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Y Él, si te prometió algo, es porque tal vez, ¿sabes por qué? Muchas veces no recibimos lo que Dios nos ha prometido, porque aún no seguimos desarrollando fe. Y Dios desea que desarrollemos fe. La fe no elimina preguntas, elimina la desesperación. La fe no va a eliminar preguntas, ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y por qué esto? Sino estoy descansando. En medio de esta desesperanza, tengo fe. Puede haber incertidumbre en el camino, pero hay certeza en el carácter de aquel que guía. En Cristo vemos la expresión perfecta de confianza. Aún frente a la cruz se encomendó al Padre y tuvo fe Jesús. No es intensidad emocional, es fidelidad diaria. La fe es día a día, se construye día a día, por lo que yo estoy descansando en Él. La ausencia de condenación es parte esencial de la fe. No creemos para ganar aceptación, creemos porque ya hemos sido recibidos por gracia. La fe no es moneda de intercambio, es respuesta amorosa de un Dios que ya se acercó. Creer entonces es caminar hoy como si la promesa fuera más real que ayer. Yo no sé por qué puedas estar atravesando, por qué lucha, pero cuando tenemos fe, tengo fe que hoy estoy más cerca que ayer de lo que Él ya prometió. Estoy más cerca hoy que ayer de la grandeza de Cristo Jesús. Es vivir desde la convicción de Dios, que es bueno, incluso cuando el proceso no es sencillo. La fe es confianza, la confianza de que Dios es bueno. Cuando yo descanso en la fe, estoy reconociendo que Dios es bueno. Fe también es un acto de gratitud y de humildad. Romanos capítulo 4, verso 20. Tampoco dudo tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Se fortaleció en la fe. El tema es en dónde nosotros nos estamos siendo fortalecidos. ¿Dónde yo estoy siendo fortalecido? ¿En dónde yo estoy anclado en la fe? ¿Estoy en Cristo Jesús o no estoy en Cristo Jesús? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7.
porque por la fe andamos y no por vista. Andamos andamos por fe. Nuestra vida, amada familia, es por fe, no es por vista. Y es un reto todos los días, familia. Es un reto todos los días caminar por fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe tiene un papel fundamental en nuestras vidas, familia. Tenemos que ser desarrollados en nuestra fe. Y pidámosle este día al Espíritu Santo que Él haga una obra gloriosa en medio de nosotros. Que el que esté falto de fe, pídale a Dios. Y si tú hoy quieres tener fe, pregúntale a Dios, ¿esta fe es suficiente para seguirte agradando? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe sin obras está muerta. Necesitamos volver a avivar esa fe. Va a haber vientos, va a haber tempestades. Una parte de la Biblia que me gusta en el Nuevo Testamento dice, esta leve tribulación produce paciencia. Y necesitamos ser fortalecidos ante todo, amada familia. Tengamos fe en todo tiempo y descansemos en las promesas. La fe nos lleva a descansar en las promesas de Cristo Jesús. Nos vemos el día de mañana, familia.